Continuamos conversando con Jorge Roig, expresidente de Fedecámara, representante del sector laboral, del sector empresarial ante el Consejo de Administración de la Organización de Estado, de Organización Internacional del Trabajo. Pero también ha acompañado reclamos sindicales allí, ya vamos a hablar de eso. Fíjate, Jorge, me quedé con un titular de la primera parte del programa. Cuando dices que es más importante una negociación con Padrino López que con Nicolás Maduro. Sí, te voy a quizás a profundizar un poco con eso. Yo que tengo bastante tiempo libre ahora, como todos los empresarios, porque ya no tenemos tantas actividades como quisiéramos tener, me leí completa la entrevista de Vladimir Padrino y él dice varias cosas ahí que tienen mucha razón. Él dice, la ley de amnistía no es suficiente para nosotros, parecía que nos estuvieran perdonando algo que no hemos hecho, y concluye con una frase que para mí es lapidaria. Dice, pero después nos van a odiar. Si alguien no puede decir esas cosas, Vladimir, es tu tocayo, Vladimir Padrino, porque el día de las elecciones del 2015, cuando él con el alto mando hizo que se reconocieran todos los diputados que se ganaron por la oposición, el país celebró que tuviéramos unas Fuerzas Armadas que estuvieran constitucionales. Y no hay duda alguna que en ese momento las Fuerzas Armadas fueron las que permitieron que en ese desorden, esas noches locas que se forman, la hora loca que se forman en todas las elecciones, esa presencia del alto mando diera, señores, aquí se cuentan unos votos y estos votos fueron los que fueron. Si algún testigo tiene esta historia, es que este país vuelve a querer a los militares, pero queremos unos militares que sean apegados a la Constitución y no que sean la guardia pretoriana de un presidente de turno. Tú cuando juras lealtad, leales sí, traidor no, juras leales sí a la Constitución, traidores no a la Constitución, no a ninguna personalidad. No puedes ser leales ni a mí, ni a ningún presidente, ni a nadie. Tienen que ser leales a una Constitución. Entonces yo creo que hay que devolverles a las Fuerzas Armadas el papel que les corresponde, pero no el que tenían en la Cuarta República. Yo creo que están llamadas a un desarrollo, creo que tienen que empezar a formar parte de un proceso de desarrollo, tienes que darles garantía. Es muy claro cuando Vladimir Padrino dice en ese momento que, bueno, nos van a perdonar la vida, como, no, señores, la ley de amnistía no puede ser solamente un perdón. La ley de amnistía tiene que ser en que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener un papel preponderante en el desarrollo del país y que realmente pues se incorporen a las funciones que tienen que hacer, que son la defensa, la soberanía, y devolverles la prestancia y el prestigio que tenían las Fuerzas Armadas de cualquier país del mundo. Ahora, las leyes de amnistía también a veces nacen de procesos de negociación. Sí. Y quizás por eso puede ser más perdurable. Por ejemplo, el caso de la negociación en Colombia. El caso de Colombia. Durante mucho tiempo negociaron en Cuba pues acuerdos de paz y entre ellos, por supuesto, venía incluida la amnistía como parte del paquete. Sí. En el caso venezolano, aprobar una ley de amnistía de forma, digamos, por muy consensuada que estuvo en la oposición, pues es unilateral en cuanto a que nadie del gobierno opinó en torno a ella, ¿no? ¿Eso se podrá corregir o es inevitable que sea como se hizo? Bueno, está en segunda discusión todavía. De hecho, todavía no se ha aprobado totalmente. Esta primera discusión, tú y yo sabemos cómo es la primera discusión y la segunda discusión está todavía. Yo creo que hace falta perfeccionarla. Mucha gente dice, hay gente que no puede tener perdón, crímenes de lesa humanidad, narcotráfico. Oye, yo creo que el tema ahorita no es a quién castigas, sino a quién perdonas. Y quien perdonas es a aquellos que por pensar diferente de alguna manera, bueno, pues han tenido las posibilidades que tengan mañana un futuro. Las Fuerzas Armadas en este momento creyeron una lealtad equivocada a una figura, primero a Chávez y después ahora a Maduro, yo creo que equivocadas, y hay que devolverles un poco la posibilidad que vuelvan a retomar su camino. Tu pregunta es muy buena porque la ley de amnistía es básica en cualquier proceso de negociación. Yo no puedo salir peleado contigo de una mesa de negociación, tengo que salir a que, bueno, y después de mí, ¿cómo quedo yo? Y cómo quedo yo, y cómo queda mi partido, y cómo quedan mis fuerzas políticas, y cómo quedan los que pensamos como yo. Porque hay gente que todavía apoya al chavismo y hay que darles una oportunidad de que mañana vuelvan a concursar nuevamente. He citado, creo que en tu programa de radio lo cité, creo que Héctor Rodríguez tiene un futuro político en este país. Oye, pero un futuro político no por herencia, ni por el descendiente del señor Maduro, sino que sea capaz de convertir unas elecciones libres y pueda ganarlas, como puede ser en un país normal. ¿Tú llegaste a leer o a escuchar detalladamente el plan país que presentó Juan Guaidó? Sí, totalmente. ¿Qué opinas? De hecho, participé. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? De hecho, participé mucho en algunas de las fases.
Me siento muy orgulloso de las partes que se ha recogido. Como todas, me parece que todavía yo no soy neoliberal para nada. Y bueno, yo más bien creo que todavía creo que tenemos que ir más a una socialdemocracia mucho más como la alemana, donde el Estado tiene unas particularidades que tiene que cumplir mucho más en algunas áreas. Y yo creo que aquí, como se han tratado de satisfacer a todos, pues salen algunas cosas que habrá que corregirlas en el momento después. Pero evidentemente que yo me considero bien representado por muchos de los planes que se están poniendo. Creo que hay gente mucho más capaz todavía que hay que incorporar. La parte petrolera, por ejemplo, hay gente que todavía de los que se fueron no han trabajado. Yo creo que, pero es bien interesante que, por cierto, Vladimir va a presentarlo esta tarde, Juan Guaidó va a presentar esta tarde el Plan País a Fede Cámaras, al auditorio Fede Cámaras. Es la oportunidad que hace muchos años Fede Cámaras estaba esperando que, si bien es cierto, no ha habido muchos presidentes que se presenten a Fede Cámaras los últimos años, Juan Guaidó pueda presentarse hoy a Fede Cámaras, exponer como presidente de la Asamblea y investido por todo el mandato que la Constitución del 233, un plan país, y creo que hay una amplia emoción. Si bien tú no eres ya dirigente de Fede Cámaras, pues bueno, eres parte de su consejo de asesores, entiendo, ¿no? Porque fuiste presidente de Fede Cámaras. Sí, por supuesto. Fede Cámaras quiere volver a tener el poder que tuvo en la llamada Cuarta República. Yo creo que eso fue muy perverso. Yo creo que este país ha tenido empresarios muy recostados del Estado venezolano siempre, y yo creo que el empresario lo que le tienes que dar son las condiciones elementales para que el empresario haga su trabajo. Yo no creo en empresarios que estén recostados de los gobiernos ni que gocen de los favores y de las actividades cercanos. En este país como que se ha convencido uno que es más importante tener un amigo en el gobierno que ser productivo, y yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que cometimos muchos errores en el pasado, y cuando yo estuve en la presidencia de Fede Cámaras los reconocí. Así que no. Creo que hay que constituir una nueva relación entre el empresariado y el gobierno. Nosotros estamos para influir en la agenda pública y no para ejercer la agenda pública. Claro, lo que pasa es que mientras tengamos una economía petrolera o un modelo rentista, es casi que imposible no tener algún tipo de relación con el Estado para poder producir, para poder... Pero la relación es que sea sana, Vladimir. Lo que yo no pretendo que no nos hablemos. Lo que hay que cambiar el modelo rentista. Lo que hay que cambiar es el modelo rentista, pero además que la relación sea sana. Yo influyo, yo te doy mis argumentos, también los trabajadores dan sus argumentos, y al final el gobierno tiene que tomar la mejor decisión que les corresponda, porque los intereses de los trabajadores y los de los empresarios no son siempre, por el contrario, son siempre dispares. Entonces tú tienes que escuchar todas las voces, no puedes escuchar solo voces de empresarios, pero al final es el gobierno que políticamente está mucho más formado para tomar las decisiones que le convienen a la colectividad del país. Pero la voz importante de los empresarios, evidentemente que tiene que existirla, y nosotros con nuestros planteamientos, creyendo en la libre empresa, en la libre iniciativa, las cosas que nos mueven a los empresarios. Berota dice por aquí: señores gobierno y oposición, piensen en el pueblo, ya basta, negocien y ya, a lo pública y no a puerta cerrada. Aquí nos dice Henry Durán: ustedes son caimanes del mismo caño, menos mal que no llegaron al poder. La verdad es que yo siempre dije que no quiero ni el cargo de Maduro y mucho menos la vida de Maduro. Pero bueno, uno no sabe qué le toca en el futuro. Tú no sabes, Jorge. No, uno nunca Fíjate, sabe. tú no quisiste ser candidato. Fuiste candidato a la alcaldía de Baruta, ¿no? Sí, correcto. Proyecto Baruta, yo recuerdo. Y no la quise tampoco. No insististe, ¿no? La verdad es que tampoco quise ser vicepresidente de Fede Cámaras y no busqué la presidencia de Fede Cámaras. La vida, como tú sabes, te señala algunos derroteros en los cuales uno tiene que tomar la decisión en el momento adecuado. Fíjate lo que dice Venezuela Libre, un tuitero por acá. El señor Jorge Roy tiene razón, con Maduro no se puede tener ningún tipo de negociación. Y con parte del chavismo solo se puede negociar su salida. Es incalculable el daño e innumerables las muertes que su improvisado gobierno ha hecho a Venezuela. En cambio, Armando Galicia dice, en respuesta a tus planteamientos, una negociación sin Maduro sería más de lo mismo. Guste o no, es el presidente constitucional del país. Bueno, fíjate, ahora, el tema que nos trae es precisamente el de los cambios que el país reclama. Me gustaría abordar un poco eso. Perfecto. Porque mucha gente piensa que todo es, bueno, se va Maduro, llega otro nuevo presidente y ya. Se acabaron los problemas y comienza una nueva situación en Venezuela y punto, ¿no? Y se quedaron atrás las dificultades. Pero resulta que la cosa no es tan fácil, ¿no? No, para nada. Me gustaría que entráramos un poco en ese asunto, ¿no? Por ejemplo, mira, la situación económica, mientras estamos hablando de si es uno el presidente o es el otro, pues hay una situación económica, bueno, cada vez más terrible. Por ejemplo, lo del dólar DICOM, que ahora está por encima del dólar paralelo, por ejemplo, ¿no? Sí. Entre otras cosas que están pasando. No es que hay gran desabastecimiento, pero hay poca capacidad adquisitiva. No, pero ya se está notando el desabastecimiento. Bueno, por supuesto, pero todavía hay lugares donde se compran cosas, pero los precios son... El que los puede pagar. Para el que los puede pagar. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Jorge Roy.